Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. Estamos en familia a nuestro encuentro de Letras para el Alma, en la que celebramos el equinoccio de primavera con el título La luz y la oscuridad hacen las paces. Bueno, como todos saben, la palabra equinoccio proviene del latín y significa noche igual. Es una época del año en que cada región de la Tierra recibe exactamente la misma cantidad de horas de luz. Por lo tanto, el día y la noche tienen la misma duración. Y así como la primavera es el inicio del reverdecer y del crecimiento de la naturaleza, desde tiempos inmemoriales, en muchas culturas místicas, se ha celebrado el equinoccio como un portal de acceso hacia la luz del espíritu. El sol nos alumbra con más fuerza, representando la energía básica de nuestro ser, la luz, la conciencia del individuo y la capacidad creadora. Marcaba la resurrección y la revitalización del alma tras los días de oscuridad. El poema que he elegido va muy en sintonía con este concepto. Su autora es Francisca Balbina Rivero Pimienta, conocida como Balbina Rivero, nacida en Granadilla de Abona, en Tenerife, en 1944. Y a pesar de haber comenzado a publicar tarde, en 2001, cuenta con numerosas obras editadas, entre las que se encuentran novelas, poemarios, colecciones de cuentos y aforismos. Leeré el poema La Bestia, perteneciente a su poemario Alegato del alma, en el que la escritora plasma la contradicción y los contratiempos del caminar en la vida, las vicisitudes que encuentran en el camino entre el yo existencial y el yo esencial, entre el bien y el mal, el amor y el desamor, en definitiva, entre la luz y la oscuridad que acompaña a todo ser humano. La bestia. La bestia cayó sobre mí a traición. Aplastada por tanta negrura, dolorida tengo el alma y apenas intento buscar un resquicio por donde escapar. Busco un rayo de luz que me indique el camino y nada oigo, nada escucho, nadie viene a mí, nadie me llama. Y veo, porque no veo, que será irremediable que mañana el sol no salga para mí. Consciente de mi situación, me rebelo. No puedo aceptarlo sin más. Resistiré los embates violentos una vez más con los que el destino me pone a prueba. Resistiré porque ¿acaso la bestia no ha de moverse? ¿Acaso no cambiará de postura? Claro, esperaré. He descubierto que la bestia no es inalterable. Y entonces ese será mi momento, el momento de mi salvación. Aún hay esperanza. Gracias. Bueno, no siempre la luz y la sombra hacen las paces. La mayoría de las veces no hacen las paces. Como ya dije ayer, pues yo no había leído nada de Alexis Ravelo. Con motivo de la muerte, pues me intenté enterar un poquito, de conocer un poquito su obra. Y bueno, pues de lo que he ido leyendo de él, donde más me ha gustado es sus relatos cortos, sus relatos. Más que su novela negra, que es por la que ha cogido más fama, ¿no? He leído también la última que publicó de la serie de Eladio Monroy. Y la verdad que es una novelita que se lee bien, que te hace, en una tarde te la puedes pillar, o en 2 días como mucho. Pero realmente me ha gustado más el Alexis Ravelo, autor de relatos.
tiene un libro que se llama Segundas Personas, que publicó el año 2000 el Cabildo de Fuerteventura, que son una colección de relatos, y hay uno que, bueno, me pareció que venía muy bien con eso que acabo de decir al principio. No siempre la noche y el día, o la luz y la sombra, hacen las paces. Normalmente no. El relato se llama Los ecos de la noche. Ya se sabe, aunque la razón impida reconocerlo, a las 3 de la madrugada todo es posible, porque las cosas adquieren a esa hora perfiles, colores, temperaturas diferentes a los que poseen durante el día. Mutan de modo imperceptible a partir de medianoche, y así aumenta la gravedad de los hechos efímeros o pierden importancia ciertos actos trascendentes. Un portazo a mediodía, por ejemplo, no es más que un portazo, alguien que sale con prisa o sin ganas de ir a la compra. En la noche, en cambio, un portazo es siempre un sobresalto, una crisis, una caída al centro de la desgracia. Por eso, cuando Fidel escuchó el insulto proveniente del otro lado del tabique, a la tarea del calor húmedo y la factura pendiente, vino a unirse aquella injuria para coronar la labor del insomnio. Decidió levantarse y beber un vaso de agua antes de regresar a la habitación e intentar, por enésima vez, abandonarse al sueño. Pero la voz masculina, ebriamente gangosa, prosiguió con su rosario de insultos a ella. La otra voz, femenina y sumisa, que pedía tranquilidad, pensando quizá en el descanso del vecino, de Fidel, que ahora prendió la lámpara de la mesilla preguntándose quiénes serían los moradores de aquella casa que hasta entonces siempre había sido el silencio y la puerta cerrada, el apartamento vacío desde hacía tanto. La voz del hombre fue subiendo de tono hasta que llegó el chasquido, el grito ahogado, un cuerpo de mujer que se estrella contra el suelo arrastrando un ejército de porcelana y vidrio, cifra del hogar digno y la vida honesta. Después, las palabras que el hombre pronunció con serenidad y nitidez, la decisión más que amenaza, aquel "te voy a matar", precediendo a los golpes y quejidos que provocaron en Fidel verdadero temor e hicieron que se levantase y llamara a la policía, con la que no logró comunicar. Al fin determinó ir él mismo y volvió al dormitorio para calzarse. Pero ya no hizo falta, porque un silencio azul y denso, probablemente el silencio de un hombre arrepentido frente a un cadáver, había invadido las paredes y el suelo. Quizás se habían reconciliado, o por el contrario, el hombre había realizado sus propósitos y en cualquiera de los casos, el hecho de un Fidel en pijama tocando a una puerta en la penumbra resultaba inútil y embarazoso, cuando no arriesgado. Eso le hizo preferir un Valium y la cama hasta que llegase el día. Por la mañana, todo fue tan fácil que casi no se acordó del asunto, pues un café con tostada y posterior ducha caliente podían hacerle olvidar incluso un crimen. La calle ya se había llenado de los ruidos inevitables que siempre le recordaban que vivía entre seres humanos, mientras, como solía ocurrir, se le hacía tarde entre cigarrillo y cigarrillo. Sin embargo, al bajar las escaleras, fue inevitable la portera en el zaguán abriendo puerta doble y el camión verde aparcado ante el edificio. Con sonrisa buen vecino, Fidel preguntó si alguien se iba, dejando colgar la mandíbula al escuchar que no, que era alguien que llegaba,
precisamente al apartamento contiguo al suyo. Ante el rotundo «no puede ser», la portera desplegó su amplio abanico de explicaciones y comentarios, dejando bien claro que era un profesor retirado y viudo quien se mudaba el piso, desocupado durante un año, que traía muchos muebles, porque en el piso no había ninguno, que era sesentón y muy simpático, y todos los largos etcétera de porteras subsiguientes. Fidel, claro, comprende que tiene que haber entendido mal. Se disculpa porque llega tarde al trabajo y desea un buen día a la portera, al tiempo que se dice a sí mismo que está seguro que no dormía, porque la noche y el calor son traicioneros y mienten. Está muy bien. No tocar. Buenas noches, familia. Ahora hablaré un poco más alto. Voy a leer un poema muy pequeño, muy sencillo y algo especial, porque su autor o su autora es Galadriel Noldor. No sé si les dice algo a ustedes. A mí no me decía nada, lo busqué. Bueno, pues resulta que Galadriel Noldor es un personaje ficticio creado por John Ronald Tolkien, que aparece en sus novelas, entre otras El Señor de los Anillos. Es una elfa del clan Noldor, hija de Finarfin y Eärwen, hermana de Finrod, Orodrez, Angrod y Aegor. Tiene más o menos, cuando Tolkien escribe eso, 7.188 años, porque los elfos viven muchísimo tiempo. Tiene aspecto de mujer, guapa, rubia, alta, esbelta. Lo único que la diferencia de los humanos son las orejas, puntiagudas. Pero ella no lo suele enseñar. Tiene un pelo muy bonito y se tapa los oídos con las orejas. Tiene poderes mágicos y es sabia e inteligente. Y entonces se supone que ella escribió el poema que voy a leer después. Pero yo tengo dudas. Yo pienso que es su creador, Tolkien, que resulta que era lingüista, poeta. Pienso que es él que escribió el poema. Él nació en Sudáfrica muy pronto, a los 3 años. Cuando él tenía 3 años, sus padres volvieron a Inglaterra por el clima. Allí se educó, llegó a ser lingüista, filólogo, profesor en la Universidad de Oxford prácticamente toda la vida, poeta, pero sobre todo se dio a conocer por sus cuentos fantásticos, entre los que están El Señor de los Anillos y El Hobbit. Entonces, yo por eso creo que fue él que escribió ese poema, pero puede ser que sea Galadriel, porque es muy de elfa. Se llama Equinoccio de primavera. Luces en el aire, pájaros que anuncian que ha de celebrarse el misterio de la vida, jazmines que denuncian el transparente sabor blanco y verde de esta irrepetible mañana. Ha comenzado otra vez la renovación ancestral del instintivo ciclo que trasciende las incontables generaciones. Equinoccio de primavera. Se impregna mi sangre del sagrado vínculo que me une a la tierra y al cielo.
Buenas tardes otra vez. De Manuel González Barrera hemos hablado con profusión, creo yo, aquí en Letras para el Alma en muchas ocasiones. Recuerden que nació en 1936, fecha fatídica para todos los españoles, para nosotros, y murió en Arrecife el 17 de agosto de 2012. En mi opinión, fue un gran artista, un gran poeta, un tanto perezoso. Perezoso, digo yo, en su trabajo literario, poco metódico e incluso fue un tanto intermitente en su trabajo. Jugaba como nadie con la palabra allí donde la ocasión le era propicia, en discursos públicos, detrás de un buen café en un bar del barrio, Para él lo importante es que alguien lo oyera, lo valorara y lo comentara. Manolo debió dejar una mayor cantidad de poesía y trabajo literario, porque tenía capacidad para eso. Él siempre decía, a Ricardo, que fue muy amigo de él, y yo también, en conversaciones tomándonos un café, que a él le encantaba, le decía, Manolo, ¿cómo se puede escribir? No me contestaba. Nunca me contestó. Hasta que un día insistentemente me dice, Marcial, escribe como hablas. Y eso a mí me ha servido muchísimo porque es un mensaje que desbroza el camino, incluso tu destino en esto de la poesía. Hoy leeré de su libro Otra vez el mar, el poema El mar y yo. Cuánto mar, cuánto misterio tengo en el fondo del alma. Entre tus crenchas desnudas y las olas de tu alma, me fui a robar tus espumas con el corazón por arma. En tu lomo de van y ven quise apoyar las espaldas para mecerme en el tiempo como en el aire campanas. Las horas fueron pasando poco a poco y en mi caja el tiempo se hizo maduro, en mi voz como una espada. Cuánto mar, cuánto misterio tengo en el fondo del alma. Cuántas palabras oscuras, cuántas oscuras palabras arribándose a la orilla de tus arenas tempranas. Oh mar de mi isla, barrotes de horizontes y alboradas, voy a nadar en tus labios a ver si llego a mañana. En el viento que te eriza las cejas y las pestañas, a ver si llego hasta el fondo de tu misterio, tu nada. Cuánto mar, cuánto misterio tengo en el fondo del alma. Me pongo a decir tu nombre y no acierto la palabra. Será porque alguna estrella tiene mi canción varada. Oh mar que llevo en el pecho, en los dedos y en la entraña, tus olas que son preguntas, martilleando en la sien, habla con la silenciosa arena eternamente en la playa. Olas que van y vienen, no habrá quien te diga, para. Cuánto mar, cuánto misterio tengo en el fondo del alma. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, voy a leer un poema de María Padrón. Nació en Las Palmas en el año 1942, de padres herreños que establecen su residencia en Gran Canaria. Por ello, durante su adolescencia,
ha visitado con frecuencia la Isla del Hierro y en la actualidad comparte su residencia entre esta y Gran Canaria. Desde el silencio de su casa, el Mocanal, en el municipio de Valverde, allí la capacidad artística y literaria se refleja en sus dos grandes pasiones, que son la poesía y la fotografía. Respecto a su faceta literaria, ha publicado varios libros, de los cuales algunos están dedicados a la Isla del Hierro. Su bibliografía recoge una serie de títulos, como Con la voz del viento, Eres la isla de las islas, La última tierra, entre otros. Bueno, voy a leer un poema cortito, su título, La mirada en sombra. Aquí estoy, con la mirada en sombra, limitada en el techo, y la clara conciencia del yo y del universo. Aquí estoy, tan sola en la conciencia y limitada en el mundo, queriendo alzar la voz de su sueño profundo. Aquí estoy, sabiendo lo fugaz de mi presencia, mas sin saber por qué estoy, ni a dónde me conducen mi luz y mis tinieblas. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a leer a Verbel, poeta gran canaria, nació en Cartagena, de padre canario, con 8 años volvió a Gran Canarias y desde entonces ha estado residiendo allí. Es una mujer polifacética, filóloga, pintora, ceramista, directora y guionista de cine, ilustradora y fotógrafa. Ha escrito como 10 o 12 poemarios, ha obtenido varios premios internacionales, como el de poesía Tomás Morales, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas. Tiene poemarios muy conocidos como La Grecia que hay en mí, Las mil y una, Los caminos del agua, Mujer y palabras. Ha participado en montones de proyectos, no solo es que participe, es que los potencia ella. Yo no sé de dónde saca la energía, los hace, los crea, busca a la gente. Uno de los últimos que ha participado, Ricardo Flores, es una antología con 150 poetas canarios que han escrito sus sentimientos o su idea hacia la mujer, y se publicó el último 8 de marzo. Se acaba de presentar en la Universidad de Las Palmas, pertenece y forma parte de un montón de asociaciones de mujeres poetas, tanto en Costa Rica, México. Pertenece, por supuesto, a la Asociación de Escritores y Poetas de Canarios. Un larguísimo etcétera. Verbel es, en definitiva, una artista multidisciplinar con una gran obra poética, pero es una mujer muy cercana. Es una mujer que tiene 73, 74 años, con una energía efervescente, inagotable, que contagia a todo aquel que está a su lado. Y de ella voy a leer un poema, me ha dado permiso, que es inédito y va a pertenecer al próximo poemario, o no sé si el próximo, pero lo está realizando ahora, que se llama Destino. Entonces, este poema está englobado en lo que ella llama la carpeta tema destino. No tiene título porque Verbel no titula sus poemas, y comienza. Y Dios dijo, hágase la luz,
y se vaciaron las cuencas de mis ojos. Así empiezan los textos sagrados, así empiezan los mensajes divinos. La luz, la oscuridad, la luz, la oscuridad, el quebranto de lo negro, el bramido de lo blanco, el esplendor, la plenitud, la dicha, el rompiente de cada flor pequeña de un planeta inmenso y cada maravilla que la vida pueda detener en nuestras manos. Yo tengo la luz de las luces, yo tengo la sombra de las sombras. Mis lágrimas, mi risa, forman el conjunto implacable de lo que es el esplendor de los colores transmitidos a través de todos los rayos del sol, porque todos ellos me han hecho nacer, porque soy Aries y tengo que romper mis primaveras en honor de tanta esplendidez que nos da la vida. Todo se abre, todo se zanja en los terrenos de la dicha, todo se hace camino, todo se hace luz, esplendor, esplendor, hasta un día lejano cuando se cierren mis párpados y baje las persianas de mis ojos y diga, se acabó. Y entonces no querré, claro que no querré, claro que no querremos ni luces ni sombras, porque todo será una nada eterna, infinita y descansada. Bueno, yo voy a leer a un poeta muy conocido, Agustín Millares Sal, que bueno, pues nace en Las Palmas en 1917 y fallece en 1969 también en Las Palmas. Es hijo de Juan Millares Carló, que es otro gran poeta y bueno, pues profesor de literatura, y es uno de los hombres más comprometidos que han existido en la literatura canaria. Él estudia allí en Gran Canaria, en Las Palmas, pero va a estudiar filosofía a Madrid justo el año 36 y le pilla el estallido de la guerra. De momento no le convocan para la guerra, pero al año, en la quinta del 38, le convocan a la guerra. Está 38 y 39 combatiendo y posteriormente llega a Las Palmas otra vez, donde ya termina su carrera de filosofía. Él tiene que ponerse a trabajar en la Transmediterránea y ahí desarrolla toda su vida laboral. Pero eso le da pie para poder desarrollar también su vida literaria. Es muy extensa. Y yo voy a leer un pequeño epitafio que puso José Luis Gallardo, despidiendo a su amigo y bueno, pues que tuvieron una amistad muy considerable de los dos. Marcial ha nombrado antes a Manolo Barrera. A mí me contó una vez Manolo Barrera que un día estaban haciendo un recital con Agustín Millares. Y claro, Manolo era muy pequeño, muy joven, ¿no? Porque Agustín Millares era, pues, digamos, como la persona mayor, ¿no? Como la persona adulta, ¿no? Y dice, mira, Agustín, que nos van a trincar. Y dice, tú tranquilo. Dice, tú sigue ahí recitando. Y si entraron los guardias, se los llevaron y los tuvieron un mes en la cárcel. Entonces, bueno, porque Agustín era muy de izquierdas. Entonces, había un censor en Madrid que se llamaba Camilo José Cela, que era el jefe de la censura, que cualquier cosa que viniera de Canarias por encima de 50 páginas no se publicaba. Era una fobia que tenía, entonces no se publicaba. ¿Qué hacían? Pues a través de Pedro Lezcano, que tenía una editorial en Madrid, y cambiando mucho, ¿no?, el vocabulario, hacía unas metáforas maravillosas para esconderse, porque claro, la mitad de
de los censores eran analfabetos, ¿no? Y tanto para arriba, a lo mejor los de arriba, pues eran maestros, lo que sea, pero la mayoría eran analfabetos. Entonces iban traspasando filtros hasta que se le autorizaba. Y a eso él perteneció a una generación que se llama Poesía Última, ¿no? Y luego otra, muy importante, que fue una especie de grito de guerra, que se llamaba Poesía Cercada. Y ahí participó Manolo Barrera, ¿no? En esa participó Manolo Barrera. Y bueno, pues el hombre murió en 1989 en Las Palmas y su amigo, José Luis Gallardo, despide a su amigo y compañero de esta manera. Se dice que Agustín Millares Sal es un poeta social y con ello se quiere indicar una limitación. Alguno más va más allá y se atreve a recomendar expurgar su poesía de todo compromiso político para que resplandezca presuntamente el verso impoluto. Pamplinadas. Agustín Millares es un poeta del pueblo, y eso es todo. Un bardo, un juglar, aún más. Es el poeta portador de la palabra profética, que se opone a toda permanencia y a toda fijación, y que busca ese otro tiempo que siempre, en cualquier tiempo, está presente. Ahora que la voz de Agustín Millares Sal definitivamente se ha ido, ¿a quién vamos a exigir esa pureza del lenguaje? Ha muerto un poeta del pueblo, en la provincia, a 9 del 4 del 89. Yo les voy a leer un poema de su libro Ofensiva de Primavera de 1950, que se llama Como todas las cosas. Como riega la planta el jardinero, como forma el tipógrafo la masa, como conduce el carro el cartero, como elabora el pan el panadero, como construye el albañil la casa, como alimenta el surco el campesino, como los hijos cada padre engendra, como pulsa los mares el marino, como la uva se traduce en vino, como se pone a madurar la almendra, como alumbra el poeta la palabra, como se obtiene lana de la oveja, como se ordeña el ubre de la cabra, como la caja el artesano labra, como olivan las flores una abeja, como viene del sol la golondrina, como surgen la col y la algarroba, como el carbón se extrae de la mina, como se pule en el taller la encina, el cedro, el palisandro y la caoba, como la aguja hilvana los vestidos, como se extrae azúcar de la caña, como el amor despierta los sentidos, como el pájaro vuela y hace nido, como remonta el alba la montaña, como escala el cristal la enredadera, como alumbra aceitunas el olivo, como esparce colores la bandera, como crece indomable la palmera, como florece el llanto colectivo, como siembra la voz la melodía, como en tiempo de paz se esparcen granos, trabajo por crear un nuevo día, movilizando el aire y la alegría con la lengua, los ojos y las manos. Creando estoy un mundo donde el hombre goce la libertad que no se cierra, vea la luz solar sin que se asombre y halle el amor sin pronunciar su nombre en un lugar cualquiera de la tierra. Muchas gracias. Bueno, hola, voy a leer con un poco de dificultad porque se me acaban de romper las gafas. Vamos a ver si puedo. Bueno, voy a leer un poema de Ignacia de Lara Hernández. Voy a hacer un breve comentario. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1880 y murió en 1940. Pertenece a la selecta estirpe de poetisas canarias próximas al modernismo
y comprometida en la lucha no solo por la igualdad de las mujeres, sino también por su formación intelectual. En esta línea feminista fue presidenta de Acción Popular de la Mujer en la Segunda República, con el objetivo de lograr mejoras sociales y culturales. Incluso llegó a postularse como candidata a diputada por las Cortes en 1933. Bueno, el poema se titula Quietud y mar, y dice así. Varada está en sí misma la inquieta maravilla, y el cielo es una dársena, que abajo se refleja la tarde enamorada, mirando atrás se aleja, mientras dice una estrofa marinera y sencilla. Hora de bajamar. Ni un mástil ni una quilla, el agua está dormida. Ni canta ni se queja, la espuma que resbala entre piedras las deja brillando esferoidales desnudas en la orilla. Desplegaba el paisaje las velas de sus galas, volaban las gaviotas tan bajo que sus alas signaban sus estelas en el cristal marino. Por el espacio denso nació un temblor astral, y al cobijo anchuroso del patio diamantino desplegaba el crepúsculo su púrpura imperial. Gracias. Bueno, compañeros y amigos, con esto terminamos. Voy a leer a Chona Madera, pero primero empezaré por un poema que a mí me gusta mucho. Mar en reflujo. Anoche acariciabas lascivo los hombros de las dársenas. A veces en abrazo violento las cubrías y esperabas un aluvión de sed que reclamase ansioso tu oleaje. Ella llegó y se tendió desnuda sobre el lecho de arena. Con los ojos abiertos esperó tu deseo cantando, con las piedras, las melifluas canciones de las naves fantasmas. La luna iluminaba su pubis ofrecido y la hoguera engendraba de nuevo un ave fénix que volase sin tregua sobre su piel despierta. Entonces penetraste su cuerpo entre las algas tibias y ella te amó. Y se amaron, crueles e irredimibles, con la angustia de amar, como se ama en el último instante de la vida. El anuncio del alba te devolvió a la sed de las mareas y, agotado de ardor, te retiraste al bajamar más hondo. Pues sí, esta es Chona Madera, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1901, que comenzó escribiendo como periodista, aunque no sería hasta la década de 1940 cuando empezó a componer poesía y a publicar obras. Pasó a ser conocida, en vez de Asunción, Chona. Ella fue, al igual que Natalia Sosa, víctima de un tiempo poco favorable para las mujeres escritoras. Vivió entre el 1901 y 1980 y residió temporalmente en Madrid y en Málaga. En Málaga estuvo hasta el 79 y regresó a su isla. Dicen que su poesía es dolorida, de una cierta frustración personal y vital, y que en su obra se refleja el dolor de la muerte, el amor contrariado y la renuncia a los sueños. A lo largo de su carrera colaboró tanto con diarios del archipiélago, El Eco de Canarias, La Tarde o El Día, como con revistas literarias, Mujeres en la Isla, Mensaje o Gánigo. En el 67
recibió el premio de poesía Tomás Morales por su obra Los contados instantes. Para terminar y ver el otro extremo de esta poeta, voy a leer dos pequeñitos poemas muy diferentes al primero. Mi sueño. Mi sueño, que ya no es sueño porque no es un sueño de nadie, pronunció un profundo no y se me quedó en la calle. Mis ilusiones se fueron a desandar los caminos que emprendieron jubilosas sin contar con el destino. Bellas ilusiones, sueños, ¿dónde estáis? Soledades han quedado convertidos. Y yo, en medio de ellas, como el muerto entre los cirios. Y ya para terminar, el silencio. El silencio es el inmenso palacio por el que ando despacio. El silencio, que no tiene barreras, nunca me dice espera. El silencio, que no es primavera, ni es verano, ni otoño, ni es invierno siquiera, que no es nada para tantos, constituye mi encanto. El silencio no me tiene por rara, es mi mejor amigo, mi palabra más clara. Gracias a todos por venir. Y ya diremos dónde será el próximo, porque esto es itinerante. Venga, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. Estamos en familia a nuestro encuentro de letras para el alma, en la que celebramos el equinoccio de primavera con el título La luz y la oscuridad hacen las paces. Bueno, como todos saben, la palabra equinoccio proviene del latín y significa noche igual. Es una época del año en que cada región de la Tierra recibe exactamente la misma cantidad de horas de luz. Por lo tanto, el día y la noche tienen la misma duración. Y así como la primavera es el inicio del reverdecer y del crecimiento de la naturaleza, desde tiempos inmemoriales, en muchas culturas místicas, se ha celebrado el equinoccio como un portal de acceso hacia la luz del espíritu. El sol nos alumbra con más fuerza, representando la energía básica de nuestro ser, la luz, la conciencia del individuo y la capacidad creadora. Marcaba la resurrección y la revitalización del alma tras los días de oscuridad. El poema que he elegido va muy en sintonía con este concepto. Su autora es Francisca Balbina Rivero Pimienta, conocida como Balbina Rivero, nacida en Granadilla de Abona, en Tenerife, en 1944. Y a pesar de haber comenzado a publicar tarde, en 2001, cuenta con numerosas obras editadas, entre las que se encuentran novelas, poemarios, colecciones de cuentos y aforismos. Leeré el poema La bestia, perteneciente a su poemario Alegato del alma, en el que la escritora plasma la contradicción y los contratiempos del caminar en la vida, las vicisitudes que encuentran en el camino entre el yo existencial y el yo esencial, entre el bien y el mal, el amor y el desamor, en definitiva, entre la luz y la oscuridad que acompaña a todo ser humano. La bestia. La bestia cayó sobre mí a traición. Aplastada por tanta negrura, dolorida tengo el alma y apenas